Necesitamos saber cómo llegaron allí. ¿Pueden explicar lo que sucedió? ¿Por qué estas personas pacíficas se convirtieron en asesinos? Nunca antes había visto algo parecido. Algo pasó, algún acontecimiento especial. Luchando por sobrevivir. Matando por necesidad. Rogando a sus dioses cuando amenazaba el apocalipsis. Sacrificio. Plaga. Asesinato. Las pistas están en los huesos. Cada momia, una pieza de evidencia. Un caso que deberá resolver la nueva generación de investigadores de momias. Los huesos no mienten. El rompecabezas que estaba esperando. Los muertos no se sepultan solos, alguien los entierra. Y debemos investigarlo todo. Haremos todo lo necesario. Ellos utilizarán la tecnología de punta de la ciencia forense para resolver misterios en todo el mundo. Despertando a los muertos para que cuenten sus historias. Autopsia de una momia. Perú, América del Sur. Los cuerpos anónimos de 11 adultos y 21 niños. Víctimas de una cruel matanza hace cientos de años. ¿Quiénes eran? ¿Por qué los mataron? ¿Y quién convirtió esta cumbre del cerro en un lugar de matanza? Los investigadores de momias lo averiguarán. Utilizarán microscopía digital, análisis mediante hielo, toda su destreza y experiencia para llegar a la verdad. Una historia de desesperación en una antigua sociedad donde un cambio de clima podría dictar la vida o la muerte. En donde a los iracundos dioses los calmaban con sangre y donde gente pacífica era llevada a una extraordinaria violencia. El doctor John Schultz está resolviendo el caso. Antropólogo forense, John se especializa en determinar las causas de muerte a partir de restos de esqueletos. Me afecta mucho saber cómo murieron y pienso que afecta a la gran mayoría de la gente, pero tengo que hacer mi trabajo. Ken Nystrom es un bioarqueólogo, un experto en antiguos restos humanos, especialista en culturas andinas. Todo lo que sabía era que había un número significativo de niños y que tenían marcas de cortes. 32 homicidios que revelan el miedo en el corazón de una antigua civilización. ¿Qué sucedió en el Cerro Cerrillos? Cementerio de Guerreros. Los investigadores de momias están al norte del Perú. Una región localizada en una delgada franja. Un pedazo de tierra atrapada entre el océano y las altas montañas andinas. Está ensombrecida por la constante amenaza de una sequía abrasadora y devastadoras inundaciones, donde los hermosos campos verdes brotan junto al desierto árido y las tecnologías modernas se encuentran con centenarios rituales místicos. Esta es una tierra de extremos, cercana a la ciudad de Chiclayo, con la más inusitada violencia que Ken Nystrom y John Schultz hayan visto jamás en huesos antiguos. Entonces podemos empezar de inmediato. ¿Quieres el número 3? Seguro, ¿por qué no? ¿Lo tienes? Este es un caso de sacrificio humano. Los investigadores de momias saben que cada una de estas 32 cajas contiene un esqueleto, pero esta es la primera oportunidad que tienen para ver de qué se trata. Sí, es un joven. Mira, Hay importantes marcas de corte. vaya, justo en el cuello, justo en la parte frontal del cuello, aquí. Antes han visto sacrificios humanos, y los arqueólogos que encontraron estos cuerpos les advirtieron lo que verían. Pero los investigadores de momias no están preparados para este grado de violencia. Curioso. Nunca antes había visto algo parecido. Algo pasó, algún acontecimiento especial. Tienen una misión muy clara.
¿Pueden explicar estas muertes? No solo tienen que explicar cómo murieron estas personas, sino por qué. ¿Quién desencadenó esta matanza? Esta es la cumbre del Cerro Cerrillos, un lugar impresionante. Un hito local y el lugar donde se aniquiló a 32 personas. Cuando los operarios de la construcción comenzaron a excavar las bases para estas antenas, vieron aparecer los cuerpos. Jorge Centurión es el arqueólogo que intervino para preservar los esqueletos. Tiene un conocimiento incomparable sobre la antigua cultura de esta parte del Perú, pero ni siquiera él sabe por qué la gente de Cerro Cerrillos fue tan salvajemente asesinada. Hola. ¿Podrán explicar los investigadores de momias la crueldad que han descubierto aquí? Su primera pista es la geografía del paisaje. Esta cima está entre otras dos cumbres. Para Ken, esto es importante. Este debió ser un sitio sagrado para los antiguos pueblos andinos. Allá tenemos el Cerro Reque. Y a la mano izquierda tenemos el Cerro Dete. Bien. Sí. Puedes ver la alineación de los tres cerros. Cuando subí a la cumbre vi inmediatamente la relación entre los tres cerros. Hay una simetría en ellos. Están todos en línea recta. Los grandes cerros con formas poco usuales o las rocas grandes tienen un rol importante en la cosmología andina. Es posible que esta alineación haya dado a los cerros mayor importancia. Van de este a oeste. Siguen el paso del sol. Y para los antiguos que vivían aquí, el sol era un dios, una figura paterna. Esta era la primera plataforma. Lo primero que hacen los investigadores de momias es examinar las posiciones en que se encontraron los cuerpos. Jorge Centurión trazó el mapa de cada uno en forma exacta. ¿Podrán Ken y John descubrir alguna pista relacionada con la disposición de los cuerpos? Todos los esqueletos, excepto uno, estaban extendidos, situados de tal modo que iban de este a oeste, de acuerdo al paisaje, siguiendo al sol. Si este es un mensaje, los investigadores de momias necesitan descifrarlo. Lo que destaca en este mapa es que la mayoría de estos entierros están concentrados en este cuadrante nordeste. Mirando el mapa, pueden observar que junto a los cuerpos de las víctimas, los arqueólogos también encontraron las ruinas de un edificio. Calculan que es de hace 1000 años atrás. Una época en que una cultura misteriosa llamada Sican imperaba en esta región. Los cuerpos yacían en el piso del edificio. ¿Se trataba entonces de algún templo? ¿Y cómo explican estas pistas el salvajismo de estas matanzas? Tratemos de resumir qué es lo que tenemos hasta ahora. 32 individuos. Así es. Los niños y adultos Definitivamente. fueron sacrificados. Eso es algo que está claro. Muchos de ellos fueron mutilados. Es cierto. La interrogante ahora es, ¿por qué? Es posible que el motivo de estos salvajes asesinatos se relacione con el medio ambiente del sitio del entierro. Nuestro sitio es importante en Cerro Cerrillos porque está en la cumbre de un cerro, fundamentalmente en la cima de una montaña. Las montañas controlan el clima. Pueden controlar tu vida y tu destino. Y haciendo sacrificios en la cima puedes controlar un poco ese aspecto de tu vida. Sacrificios hechos para apaciguar a los dioses que vivían en las montañas y controlaban el clima. Pero ¿por qué estas personas? ¿Por qué estas 32 fueron elegidas para morir con increíble crueldad? Es una cuestión de motivo. Los investigadores de momias necesitan saber quiénes eran las víctimas, cómo murieron, cuándo murieron. Y para encontrar las respuestas, deben volver a los cuerpos. Después de siglos de ocurrida la matanza, buscarán el arma asesina. En la jerga médica legal de hoy, todos fueron asesinados. Un método de matanza tan preciso, tan distintivo, que parece que examináramos la obra de un solo individuo. Digan 32 esqueletos antiguos. Todo lo relacionado con estos cuerpos indica un sacrificio humano. Enterrados en una cumbre sagrada, dispuestos para seguir el paso del sol.
cerca de las que podrían ser las ruinas de un templo. Pero los investigadores de momias quieren saber el motivo que desencadenó esta matanza. ¿Los huesos pueden contar su historia? El número de muertos implica que los investigadores de momias no pueden realizar un examen forense en cada uno de ellos. Eligen una muestra de 5 esqueletos, 2 adultos, y puesto que la mayoría de los muertos eran niños, 3 pequeños. Como solo tienen los huesos, su misión ahora es reconstituir un cuadro detallado de cómo vivió y murió esta gente. Estamos tratando de identificar cómo mataron a estos individuos y creo que podemos hacerlo. Los 2 adultos primero. Los 2 cuerpos que tenemos aquí parecen hombres. Frente muy amplia, cabezas grandes y observa la mandíbula de este hombre, es inmensa. Sí, pero esta es aún más grande. Esta asemeja la mandíbula de un héroe de historieta. Es como un proceso. Lo vemos y es un esqueleto, es alguien. Y cuando le comenzamos a agregar piezas, la edad, el sexo, algunos aspectos de su vida, adquiere una personalidad a través de este proceso. Todos los huesos son buenos y robustos. Hay marcas de músculos poderosos y fuertes. Es evidente que ambos son hombres. Sí, todo está muy claro. Este parece ser un poco más joven. Algunas de las epífisis de los huesos no han crecido aún. El molar de los 18 años no ha aparecido y pienso que tenía entre 18 y 20 años. Estaban en la flor de la vida. Estos hombres están en excelente estado. Ambos hombres. Ambos jóvenes. Ambos en buen estado. Ambos muertos en la flor de la vida. Estos hombres deben haber sido miembros físicamente aptos para la sociedad. Los hombres que podían trabajar la tierra y que podían defender a la gente. Entonces, ¿por qué sacrificar a quienes la comunidad más necesita? Si estas muertes eran una ofrenda a cambio de ayuda de los dioses, entonces las personas detrás de estas matanzas necesitaban muchísima ayuda. Y tal vez la desesperación está visible en los huesos. Mientras tratan de determinar exactamente cómo murió este hombre, los investigadores de momias están asombrados por la violencia que se utilizó. Hay 2 marcas de corte profundo en la parte inferior de la clavícula. Sí, y aunque vemos algún daño post-mortem, se aprecia claramente en este lado que hay lesiones aquí. Se hicieron 2 profundos cortes en su clavícula izquierda, aproximadamente al momento de morir. Estos golpes no fueron mortales, aunque produjeron mucho derramamiento de sangre. La causa real de la muerte fue una serie de cortes en el cuello. Debieron haber roto completamente su cuello. Lo que vemos aquí es señal de movimiento de un cuchillo en el cuello. Alguien estaba tirando el cuello hacia atrás y cortando. Para llegar tan profundamente ahí, y estos son grandes, por lo menos hay 4 cortes. Sí. La persona que hizo esto estaba segura de lo que hacía. Se necesitó fuerza y determinación. Si imaginamos a estos huesos recubiertos de carne, vemos que estos cuchillos debieron penetrar todo esto para dejar tantas marcas en la clavícula y entonces el cuadro podría cambiar, todo cambiaría. El asesinato del adulto 1 fue feroz. Pero el adulto 2, ¿cómo encontró la muerte? Estamos buscando especialmente heridas cortantes o marcas de corte en 2 regiones importantes. Aquí en el manubrio y la clavícula, y también en la región del cuello. Las similitudes con el primer cuerpo son asombrosas. El mismo corte extraño en la clavícula. Las mismas cuchilladas que cruzan la garganta. La única diferencia es que la violencia utilizada en este cuerpo es aún más extrema. Probablemente 1 o 2 rápidas cuchilladas es todo lo que se requirió para cortar la arteria carótida y la vena yugular, y así se desangrasen, pero hay más factores relacionados con una mutilación. Estas son múltiples cuchilladas, una tras otra, múltiples cuchilladas. Pero lo interesante aquí es que tenemos marcas muy profundas y creo que no se trata de cuchilladas, sino que lo más probable es que sea algo aún más grave, como un hachazo. Cierto. Eso pudo penetrar el hueso tan profundamente, causando varias lesiones traumáticas. Mientras más comprenden estos escabrosos detalles, más entienden cómo él o los asesinos cumplieron su cometido. Creo que las causaron 2 movimientos
diferentes. Teníamos más bien una cuchillada donde uno toma el cuchillo y probablemente le atraviesa la garganta, corta todos los tejidos blandos y deja un corte delgado en el hueso. Había también algunas marcas que penetraron en el hueso más profundamente. Debe haber tenido mucha fuerza dirigida directamente con cualquier arma que penetrara el hueso. Por eso pudo haber sido no una cuchillada, sino un hachazo. Un atacante diestro se para detrás de la víctima. Le dobla la cabeza hacia atrás. Le corta la clavícula. Le acuchilla el cuello y lo atraviesa con la hoja. No era necesario tanto ensañamiento para darle muerte. En cuanto vi los cortes que tenía, me di cuenta del daño a los huesos. Es muy inusual porque hay otras formas de matar sin dejar ninguna marca en el hueso. Esta técnica es brutal. Es también muy distintiva. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué hay tanta evidencia de corte excesivo y brutalidad excesiva? Al ver el número de heridas y el carácter de ellas tan similares en ambos cuerpos, es difícil imaginar que los asesinaron diferentes personas. Estamos viendo a numerosos individuos en la cima de este cerro con fuertes heridas cortantes exactamente en el mismo lugar. Les falta una cosa: el arma asesina. Hasta este momento ya he examinado esta herida cortante y las marcas de esta en los individuos, y aún necesitamos saber qué pasó. Necesitamos saber qué posibles armas se utilizaron. Creo que esto nos dará una idea de cómo los mataron. Es una parte importante de cualquier investigación de homicidio. Y aquí los investigadores de momias están examinando un cuchillo que pudieron haber usado en esa forma. Los investigadores de momias consultaron al experto en sacrificios andinos, Dr. John Verano. Concuerda con la teoría de que se utilizó una sola arma. Un arma en forma de media luna, llamada tumi. El tumi es un arma cortante de los antiguos pueblos andinos. Era el diseño de un cuchillo en forma de media luna que se encontraba en las culturas de esta región. Parecía ser el arma más popular, pero evidentemente también se utilizaba en rituales. ¿Pero dónde buscarán un arma como esa? No pueden buscar en el sitio del entierro, lo han destruido. Todo lo que tienen son los huesos. Si existe alguna señal de esta arma, está en los esqueletos. La forma de los cortes define la marca que deja el arma. Cuando tropieza con una sustancia sólida, dejará sus características distintivas. El tumi corta en forma muy especial. En forma de V. Parece muy pequeña para verla a simple vista, pero es posible que una técnica llamada microscopía digital la identifique. Combinando la tecnología del microscopio convencional con el equipo de imagen digital, se logran imágenes muy amplificadas. A menudo se utiliza en modernas investigaciones criminales. Pero, ¿podrán encontrar evidencias en un caso que ha estado archivado durante siglos? Bajo los poderosos lentes se ve un trozo de vértebra del cuello de una de las víctimas y se ven claramente las marcas. Tienen forma de V. ¿Puede la investigación avanzar ahora un paso más? De sacrificio humano. 32 cuerpos enterrados en la cumbre de un cerro remoto. Los 2 esqueletos que examinaron habían sido masacrados de la misma forma. Muertos con el mismo cuchillo y movimiento que los atravesó del cuello a las vértebras. Los investigadores han identificado la supuesta arma homicida, un cuchillo ceremonial llamado tumi, y han visto su marca distintiva en el hueso. Después de 1000 años del asesinato, un poderoso microscopio digital ofrece la posibilidad de examinar trozos del arma. Queríamos determinar si había algún fragmento de las armas que se habían utilizado para rebanar el hueso. Increíblemente, la evidencia aún se conserva allí. Muchos siglos después de la matanza, todavía se ven fragmentos verdes bajo el microscopio. Son fragmentos de cobre y trozos del arma asesina. Estos fragmentos de la hoja del tumi
junto con las significativas marcas de corte, llevan a John a una conclusión muy clara. Es increíble que se hayan encontrado indicios de cobre incrustados en el hueso de algunas heridas. Esto nos indica que hay evidencias de que se utilizó el cuchillo Tumi, porque es la única arma de cobre hecha durante el periodo que pudo ocasionar esa herida. Mientras más saben de estos asesinatos, más creen que hubo una planificación masiva. No es el trabajo de un asesino en serie enloquecido, pero dado el contexto donde se encontraron los sacrificios, es evidente que este suceso fue aceptado públicamente y que pudo haberlo presenciado un gran número de personas. Los cuerpos se enterraron en el piso de un edificio que, según los arqueólogos, se remonta a unos 1000 años. Época en que esta región fue dominada por una sofisticada cultura llamada Sican. Ken y John se dirigen 48 kilómetros al norte del sitio del entierro en Cerro Cerrillos, a la que una vez fue la antigua capital de los Sican. Hoy está oculta en la selva. Lo que parece un cerro es en realidad una pirámide construida hace más de 1000 años. Estas ruinas indican una civilización muy desarrollada. Hagen Klaus es un experto en cultura Sican. Bien, ahora caminamos por el complejo arqueológico llamado Batán Grande. Este fue el epicentro, fue la capital entre el 900 después de Cristo hasta el 1100 después de Cristo. Fuimos a Batán Grande para tener una idea de la cultura, de la gente y del periodo que estábamos tratando de investigar. Construida hace cientos de años, un día esta fue una próspera ciudad. Aquí se levantaron 12 pirámides de ladrillos de adobes. Cada una era un poderoso símbolo de riqueza, trabajo y fe religiosa. Para nosotros es difícil comprender que una sociedad capaz de tal sofisticación fuera también capaz del salvajismo que vimos en Cerro Cerrillos. Esta fue una sociedad muy compleja. Al parecer hubo unos 4 grupos étnicos importantes. Esta comunidad era probablemente bastante armoniosa, en diversos niveles. No hay señales de guerras, ni evidencia de peleas, ni tampoco discordias entre los diferentes grupos de personas. Pero persiste el hecho de que esta gente, aparentemente amante de la paz, ocasionó algunas de las muertes más violentas que hayan visto los investigadores de momias. Podría ser que la explicación estuviera a su alrededor, en las ruinas. Los antiguos pueblos Sican construyeron estas pirámides como medio para alcanzar a sus dioses. Los dioses, que según ellos, creían que controlaban el clima y su destino, y a quienes debían rendirle honores. La religión es una manera de proteger el futuro, proteger tu futuro para enfrentarse a lo desconocido. El sacrificio juega un rol importante porque es un regalo. Si doy algo a los dioses, no tendré una plaga de langostas en mis cosechas, no habrá inundaciones en mi aldea. Así esperas algo a cambio cuando das un regalo a alguien. Los pueblos de los Andes son famosos por situarse en lugares inestables. Tienen terremotos, tienen aludes, inundaciones desastrosas. Entonces, es posible esperar que estos peligros amenazantes de sus vidas los llevaran a realizar rituales para proteger a la gente de este tipo de desastres. Esto modifica las estimaciones de los investigadores de momias sobre la matanza en Cerro Cerrillos. ¿Los asesinos pensaban realmente que se estaban protegiendo? ¿Asesinaban a personas como autodefensa? Lo que es evidente es que los intentos de la gente de Batán Grande por mantener a los dioses a su favor no tuvo éxito. Los arqueólogos que trabajaban en este sitio creen haber encontrado indicios de que alrededor del año 1100 después de Cristo, luego de siglos de prosperidad, la ciudad fue destruida por una inundación. Y la prueba que respalda la teoría de los arqueólogos sobre Batán Grande está a cientos de kilómetros de distancia, en los glaciales en lo alto de los Andes. Atrapado en cada pulgada de hielo hay un registro del momento en que se produjo.
Significa que los glaciólogos pueden investigar a través del tiempo. Pueden recoger muestras que le indiquen las temperaturas, las lluvias y la humedad que experimentó esa región en un momento determinado. Cuando los glaciólogos examinaron lo que sucedió en el norte del Perú en el año 1100 después de Cristo, encontraron señales de una enorme tormenta, una tormenta que habría sido el fin de Batán Grande. Esto abre a los investigadores de momias un nuevo camino para estudiar la matanza de Cerro Cerrillos. Lo que esperábamos hacer era relacionar el sacrificio en Cerro Cerrillos con un acontecimiento similar del medio ambiente, ver si había conexión entre ambos. Si pueden determinar con exactitud cuándo ocurrió la matanza, podrían identificar el suceso exacto que las desencadenó. El único modo de saberlo es el radiocarbono o la prueba con carbono 14. Llevamos muestras de huesos para la prueba con carbono 14, para ubicar en términos de tiempo cuando estas personas estuvieron en ese lugar. El carbono 14 es una partícula radioactiva presente en todos los organismos. Con el tiempo se descompone en una tasa fija. Si podemos medir el contenido de carbono 14 que queda en una muestra de hueso, podremos precisar cuándo murió el individuo. Con esta información, los investigadores de momias podrán decir por qué sucedió la matanza. Pero esta no es la historia completa. Aún tienen que enfrentar la parte más difícil de este misterio. 2/3 de los cuerpos hallados en la cima del cerro eran niños pequeños. ¿Por qué asesinaron tantos niños en Cerro Cerrillos? Los de 32 personas en la cumbre de un cerro remoto trataban de apaciguar a sus dioses, que según creían, controlaban el clima. Pero aún no han afrontado el hecho de que la mayoría de estos cuerpos eran niños. ¿Cuál era su parte en el ritual? Los investigadores de momias examinarán a 2 de los esqueletos infantiles. Es evidente que este individuo es mayor. Se deduce al mirar los huesos largos. Ajá. Demos un vistazo a los dientes. Es una de las mejores maneras. Tenemos un molar de 6 años que ya ha aparecido. El molar de los 12 años no ha aparecido totalmente. Yo calculo de 10 a 12 años de Así edad. parece. Este tiene aproximadamente 4 a 6 años de edad. Si nos basamos en los dientes que tiene, es un niño de 4 años. Para mí, tratar con niños es siempre más inquietante. Pienso que es una buena palabra para eso, porque, sabes, este era solo un niño. Estos 2 son tan pequeños que es imposible establecer si eran niños o niñas. Y entonces, los investigadores buscan señales de violencia. La historia es demasiado conocida. En estos huesos de aquí encontramos marcas de cortes. Empezamos primero con la clavícula. Hay una hendidura superficial. Tenemos un par en uno de los extremos de las costillas, por lo que es la segunda costilla. ¿Se habrá desangrado? Así me parece. Sí, y en esta región habrían cortado a través del tejido blando de la garganta para perforar ahí el hueso. Estos están en la parte de abajo, así que implicaría que la cabeza estaba arqueada hacia atrás. Las marcas de cortes en este niño me parecen mucho más serias. Las primeras están en la clavícula izquierda y son verticales. Pero ahora tenemos 3 de ellas y son mucho más profundas. Y las otras, confírmamelo, están justo aquí, en la base de la cabeza, y son muy profundas. Dale un vistazo. Son increíblemente pronunciadas. Estamos viendo fácilmente 9 o 10 cortes en el cuello, lo que es excesivo. Es horrible. Este era un niño de 4 años. ¿Te imaginas hacerle esto a un niño de 4 años? Con el examen físico completo, Ken cree comprender lo que los asesinos trataban de hacer. El desangramiento puede parecer excesivo, pero tal vez era el punto esencial del ritual. ¿Estaban tratando de evitar un desastre natural alimentando la tierra con sangre? Tantos niños pequeños. ¿Por qué estamos mirando a los niños? Bien, para nuestra sociedad los niños son lo más valioso que poseemos y bueno, porque son tan valiosos, ellos tienen mucho poder. Y si estás en medio de una catástrofe climática y necesitas cambiar algo o cambiar tu destino, sacrificando a un niño y colocándolo en una situación como esta,
Puede ser una señal poderosa, puede ser un símbolo poderoso para cambiar las cosas. ¿Es el porqué de toda esta masacre? ¿Estás de acuerdo? Así es. Bueno, la sangre en la tradición andina, es decir, el agua que contiene un individuo, cuando muere, se recicla en la tierra, penetra en ella y, de hecho, la cima de la montaña se visualiza y se concibe como la cabeza del cuerpo. Por eso, recuperándola del cuerpo de un ser humano y colocándola de vuelta en el ciclo de fertilidad, vuelve a entrar en la tierra y aparece en forma de cosecha. La teoría de los investigadores de momias es que este feroz episodio de sacrificio fue desatado por un desastre inminente. Pero aún queda una pregunta por responder. ¿Este tipo de asesinato ocurrió en algún lugar cercano? Mientras buscan los motivos que desencadenaron el sacrificio de 32 personas, los arqueólogos sugieren que hay evidencia de 2 sitios de sepulturas similares cerca de la cima del cerro. Si lo que sucedió en Cerro Cerrillos no fue una excepción, entonces los investigadores de momias tendrán que buscar otra explicación para la matanza. John sabe cómo responder rápidamente. Examinará otros sitios posibles para las pistas utilizando una técnica llamada RPT. El RPT es un radar que penetra en la Tierra. Es un aparato de búsqueda geofísica que utilizamos y la ventaja principal es que no tenemos que cavar. Lo he utilizado en sitios arqueológicos y en cementerios para ayudar a ubicar tumbas anónimas. Y también lo he utilizado en casos forenses donde ayudo al Departamento de Seguridad para ubicar a posibles víctimas de asesinatos. Un equipo de expertos ha volado a través de los Andes desde Argentina para unirse a la investigación de John. Para descubrir si hay arquitectura enterrada en esta región, sacaremos primero algunas líneas experimentales transversales para tener una idea de lo que hay bajo tierra. El RPT tiene una antena. La colocaremos en la tierra y la deslizaremos por sobre ella. Mientras lo hace, transmitirá un pulso electromagnético bajo la superficie. La onda será refractada y reflejada de vuelta a la antena indicando vacíos, diferencias de conductividad y de humedad. Lo que hace útil al RPT es que tenemos un monitor al frente que nos entrega una imagen y si fundamentalmente buscamos una tumba y anomalías, nos permite ver si hay algo diferente en el subsuelo, bajo la superficie que nos rodea. Pero el escáner del primer sitio no revela nada. Nada que indique si lo que sucedió en Cerro Cerrillos se repitió en otras partes. El equipo continúa. Han dicho que hay tumbas ocultas en este extraño paisaje. ¿Podría ser otro sitio de matanza? Arrastrar la antena del radar a través de la cumbre es un proceso difícil, pero a fin de obtener resultados precisos, el equipo debe ser cuidadoso. Pienso que no hay nada. No veo nada. Así es. El movimiento del RPT no revela estructuras ocultas ni tumbas anónimas. Este resultado refuerza la sospecha de John de que lo que ocurrió en Cerro Cerrillos fue excepcional. Ahora debe descubrir cuál fue el suceso que desencadenó esta cruel matanza. De carbono 14 para saber cuándo ocurrió la matanza. Pronto podrán identificar el extraordinario suceso que desencadenó las sangrientas muertes de más de 30 adultos y niños. Pero los investigadores de momias están examinando una pieza de evidencia que parece no encajar. Esto lo cambiará todo. Es el cuerpo 32 de un niño de 2 años. Mientras a todos los habían situado de este a oeste para seguir el paso del sol, este cuerpo fue encontrado en posición sentada flectada. No es la edad del niño lo que les llama la atención, sino que en todos los cuerpos que examinaron había las mismas señales de cortes brutales. Este esqueleto no presenta esas marcas. Este niño no tiene marcas de cortes en la vértebra cervical o en la clavícula, lo que sugiere que aquí hubo un tipo diferente de sacrificio ritual. ¿Por qué enterraron aquí a este niño? ¿Por qué no está como los otros?
Lo sepultaron levemente distinto. Si le hubieran cortado la garganta, no habría sido un sacrificio. Hay una posibilidad de que este niño haya sido de una cultura diferente, así es que representa una técnica de entierro distinta. Aunque este estilo de entierro es común en los Andes, no es de la misma tradición que los otros 31 entierros en la cumbre del cerro. Por eso, los investigadores de momias necesitan encontrar algo que relacione a esta víctima con las otras. Los huesos no cuentan toda la historia, pero ¿quién ha descubierto otra clase de vínculo? Lo que había junto al niño era incluso más fascinante. Esta es una concha de espondilo, que se encuentra en las costas de Ecuador a cientos de kilómetros al norte. Se sabe que las grandes tormentas arrastran a estas conchas cerca del Cerro Cerrillos. La concha enterrada con el niño proporciona otro posible vínculo entre el sacrificio en la cumbre y el clima extremo. Pero lo que hay adentro es más sorprendente. Lo que hay adentro son semillas de natranda. La natranda es un veneno mortal, pero las semillas pueden comprarse en los mercados de brujas del Perú. Solo se venden a los chamanes, sacerdotes que saben cómo manejar sus excepcionales poderes. Aunque no hay marcas de cortes en los huesos, ello no significa que este niño falleciera en forma natural. Estas semillas son un arma mortal. Las semillas de natranda son un poderoso narcótico. Una semilla te puede matar. En verdad, una semilla puede matar a mucha gente. En la actualidad se usan pequeñas cantidades con fines medicinales. No sé mucho de eso, pero lo que es fascinante es que se asocia directamente con el entierro de un niño, lo que sugiere que este asesinato ritual no requería desangramiento, cortes sangrientos en el cuello, ni cortar nada, sino que darle una sola dosis para que se durmiera. Y el niño no despertó nunca más. Este niño sigue siendo la víctima de un sacrificio, pero el problema persiste. Mientras algunas culturas andinas envenenaban a sus víctimas para el sacrificio, incluso las drogaban y enterraban vivas, este ritual pertenece a otras culturas y a otras épocas. Ahora, los investigadores de momias enfrentan una horrorosa posibilidad, que más de un grupo llegara a Cerro Cerrillos para sacrificar sus hijos a los dioses. De acuerdo a las marcas en los huesos, esto parecía un incidente único. El exterminio de más de 30 personas es un episodio de extraordinario derramamiento de sangre. Es posible que diferentes personas, en diferentes épocas, tuvieran razones para subir a la cima y matar. Ya se tienen los resultados de las muestras de 3 esqueletos. El tratamiento dado a la víctima 32, envenenada y enterrada de un modo que sugiere que no pertenecía a la misma familia, alerta a los investigadores de momias que en la cima todo no es como lo creyeron al principio. Pero no están preparados para lo que indicarán los resultados del carbono 14 sobre los asesinatos. El primer adulto examinado fue, a su vez, el primero en morir. El primero fue el de 18 años con 33 marcas de cortes en su cuello en el año 1250. El niño de 2 años, la víctima del veneno, murió después. El pequeño, sin marcas de cortes, pero con las semillas, murió más tarde, alrededor del año 1350. 100 años los separan. En la época en que murió el bebé, todos los que habían presenciado el primer sacrificio también habían muerto. Y el niño de 4 años de edad, que se encontró con su cabeza casi separada, murió un siglo después. El niño con las marcas de cortes era de antes que los incas llegaran a la costa en el año 1440. Los investigadores de momias enfrentan una serie de enigmas. Víctimas asesinadas probablemente con el mismo tipo de arma, con igual corte en la garganta y los mismos cortes distintivos en los huesos del cuello. Víctimas a las cuales se le dio el mismo tipo de entierro, de este a oeste según el paso del sol. Y la línea de las 3 cimas sagradas. Pero con una diferencia de 2 siglos. ¿Cómo supieron qué hacer los asesinos? ¿Se traspasaba este ritual de padres a hijos? Y la pregunta más importante: ¿qué llevó a este grupo humano a resucitar una sangrienta tradición de sus ancestros? Un
una respuesta científica puede estar enterrada en el hielo. Es el mismo procedimiento que identificó la inundación apocalíptica que destruyó a la ciudad de Batán Grande. Utiliza una muestra de hielo obtenido de los antiguos glaciares en lo alto de los Andes. Identificará cualquier vínculo entre lo que sucedió en Cerro Cerrillos y el clima. La teoría detrás de la técnica es aparentemente simple. Se perfora para extraer un trozo de hielo. Se deja derretir y libera burbujas de aire antiguo atrapado en su interior. Se analiza ese aire y se sabe las condiciones atmosféricas de la época en que se congeló. Para obtener esta información, perforas un orificio en un glaciar y al examinar el hielo podrás saber cuánta precipitación hubo ese año en particular, así como el polen, lo que es un indicador del clima. Los glaciólogos han utilizado esta datación por hielo para alcanzar hasta 750.000 años atrás. En este caso, solo hablamos de unos pocos siglos. La información que proporciona es clara. Hay evidencia que sugiere que por cada antiguo sacrificio que ocurrió en Cerro Cerrillos, hay un correspondiente periodo de sequía. El examen con carbono 14 nos dice que en el cerro hubo 3 ceremonias de sacrificio separadas, y lo que sorprende es que cada una está asociada con un periodo de sequía. Es posible imaginar lo que sucedió. Una generación tras otra se encontró en la misma posición, sobre la cumbre del cerro, donde los fértiles campos verdes tocaban el borde del desierto. Enfrentados a la sequía y a un paso del desastre, lucharon por sobrevivir del modo como sus ancestros les habían enseñado. Esto nos enseña que tenemos el efecto, el resultado, y ahora también tenemos la causa. Tenemos causa y efecto, y es positivo porque muchas veces no conocemos ambos lados del cuadro. Esencialmente esto se reduce a que sabemos que estos pueblos trataban de comunicarse con sus ancestros, con las deidades que regían el clima, para que les ayudaran a cambiarlo y así también ayudar a la sociedad. Los investigadores de momias han llegado lo más cerca posible de la verdad en las matanzas de Cerro Cerrillos y continúa siendo difícil aceptarlas. 31 personas, 21 de ellas niños, muertos por gente desesperada por hacer lo que creían correcto.